Bueno, buenas tardes. Continuamos con estas clases extrañas para todos, para ustedes y para mí. Pero bueno, eh, no nos vamos a rendir tan fácilmente. ¿Qué estuvimos viendo hasta ahora? Hasta ahora estuvimos viendo, si me permiten, la suite de protocolos TCP/IP. Primero empezamos primero empezamos con los protocolos de capa de enlace. Estudiamos Ethernet Wi-Fi. Nos faltan ver, y eso será, lo veremos en la segunda parte del curso, todos los protocolos de larga distancia, pero básicamente van a cumplir la misma función que los protocolos de capa de acceso de redes LAN para el protocolo TCP/IP, la suite de protocolos. Entonces, una vez que estudiamos estos protocolos y vimos que funcionaban, ya consideramos, dado por terminado el tema, y sabemos que cualquier dato, cualquier información que venga de la parte de arriba del protocolo va a ser transmitida, en el caso de la red de área local, a una máquina. Vimos también después el protocolo IPv4, IP versión 4, protocolo que nos servía básicamente para dar una dirección. ¿Para qué me servía esa dirección? Para que el router pueda, retransmitiendo la trama, encontrar la red de destino. Y vimos un par de protocolos de la capa de transporte, el TCP y el UDP, que son aquellos protocolos que nos van a transmitir datos. En el caso del TCP, protocolo orientado a la conexión, se va a conectar entre máquina de origen y máquina de destino, y va a llevar, mediante una ventana deslizante, el control de los datos que se envíen, y si hay algunos datos que están errados, los va a retransmitir. Y el UDP, protocolo que no es orientado a la conexión, y lo único que va a hacer referencia al puerto de destino, es decir, a la aplicación de destino, y va a llegar a mejor intento. ¿Qué va a llegar? Y un conjunto de protocolos que todavía no vimos, que veremos la clase que viene, que son las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Sistema de nombres, el DNS. ¿Qué hace el DNS? El DNS es un traductor, me traduce un nombre en una dirección. Recordamos que hasta ahora el IP versión 4 llevaba una dirección de 32 bits, que por practicidad para nuestra interfase humana le cuesta trabajar con ceros y unos, entonces esa dirección de 32 bits la escribimos en forma de 4 grupos en decimal. Pero en realidad la dirección sigue siendo 32 bits. Entonces tenemos una aplicación específica que se llama DNS, Sistema de Nombre de Dominio, que me va a traducir un nombre en una dirección física. Vamos a ver, tiene una cierta cantidad de servidores que se van replicando, y yo ya no necesito ni poner todos los bits, ni poner la dirección en decimal de esos bits, sino que pongo el nombre y automáticamente, con una recursión, mi máquina va a averiguar con el primer servidor DNS disponible qué dirección le corresponde ese nombre. Tenemos otro conjunto de aplicaciones, HTTP y HTTPS, que son protocolos que nos van a servir para transmitir información. Un conjunto de protocolos, a ver un segundito, están todos admitidos. Discúlpeme, estoy admitiendo gente. Un conjunto de protocolos que van a ser de correo electrónico, otro conjunto de aplicaciones que me van a permitir las transferencias de archivos, un conjunto de protocolos que nos van a permitir el management de la red, la detección de errores, fallas y demás, de fallas de la red básicamente. Estos protocolos en general pueden transmitirse tanto con TCP como con UDP. Yo voy a elegir, en general,
con qué protocolo de capa de transporte los transmito. Si tengo una red de la cual no estoy absolutamente seguro, una red muy aleatoria, utilizaré TCP. Si estoy absolutamente seguro de mi red, estoy en una red de área local, una red cableada, ahí no se me van a perder los datos, es posible, la mayoría de estas aplicaciones, transmitirla a través de UDP. En la misma capa de transporte vamos a tener otro conjunto que son básicamente aplicaciones de servicios. Y están puestos acá y no están puestos acá, porque en realidad estos dos conjuntos de aplicaciones se van a encapsular en IPv4 o en IPv6, no van a pasar a través de TCP o UDP. Pero básicamente, y las veremos, reitero, la clase que viene tenemos unas aplicaciones de control, el ICMP que va a correr en el IP versión 4 y el ICMP versión 6 que va a correr con el IP versión 6. ICMP, Internet Control Message Program, es un programa de control del enlace, básicamente. Y después un conjunto de protocolos de ruteo de redes de área amplia, IGP y EGP, Internal Gateway Protocol y External Gateway Protocol, protocolos que nos van a crear la ruta dentro de la red, la ruta a nivel de redes WAN. Un par de protocolos que me van a servir, ARP y RARP. ARP es Address Resolution Protocol, es un protocolo que me va a servir para, dada una dirección IP, conseguir la dirección MAC y que va a tener mucha importancia cuando tengamos una red de Ethernet, porque en la red de Ethernet podemos llegar a tener la dirección IP por este conjunto de nombres y demás, pero es difícil conocer la dirección MAC, y sin la dirección MAC no podemos hacer la trama para comunicarnos. Bueno, esa resolución nos va a dar estos dos tipos de protocolos. Este es en general el panorama general de esto. Cuando hablamos de protocolos de capa de red, modelo de capas, dijimos que cada capa se definía por la función que tenía y con puntos de entrada y salida que llamábamos A. Por lo cual yo podía cambiar una capa por otra que cumplía las mismas funciones, tuviera los mismos puntos de acceso, y eso es lo que sucede con el IPv4 y IPv6. Nosotros vimos IPv4. Vamos a ver que IPv6 cumple exactamente la misma función. Sobre IPv6 corren exactamente los mismos protocolos de capa de transporte y las mismas aplicaciones. Lo único que es otra forma, es una forma diferente de manejar las direcciones en una red como Internet. La única diferencia sustancial, reitero, va a ser que el IPv6 va a necesitar un protocolo propio de control que se llama ICMP-v6, mientras que el IPv4 utilizaba el ICMP. Y acá hay una pequeña tontería que después la vamos a ver, yo me lo comí yo. No les expliqué la funcionalidad de ping, que lo utilizaron ustedes el viernes en el práctico. Bueno, el ping nace de este ICMP, es una forma de medir la posibilidad de conectarse y el tiempo que tardamos en conectar el equipo que nosotros veamos. Lo vamos a ver si cuando tenemos esto, charlaremos 2 minutos de eso. ¿Qué vamos a charlar hoy? Vamos a charlar del IPv6. Y como dije, el IPv6 reemplaza al IPv4. Tiene la misma función. ¿Cuál es la función? Dar direcciones. Direcciones que pueden ser manejadas por los routers. Y sobre este IPv6 yo voy a encapsular todo el resto de los protocolos. Ahora un segundito. Seguimos admitiendo. A ver, sigo admitiendo gente. Listo.
si esto pasara, seríamos felices todos. ¿Cuáles son los problemas básicos de Internet? Y los problemas básicos de Internet es la falta de direcciones. Como dijimos en algún momento, la cantidad de direcciones posibles con IPv4 se acabaron ya hace unos años. Dijimos que eso se solucionó utilizando una aplicación en el servidor que se llama NAT, que me permitía, dada una dirección pública de mi router, que yo pudiera compartir esa dirección pública con todas las máquinas de mi red mediante direcciones privadas. Pero es cierto que el problema sigue existiendo, es decir, hay falta de direcciones, es más complicado ya manejar redes, ya tenemos que empezar a trabajar con subredes, tenemos que empezar a trabajar, es más complicado, no son escalables y tienen un grave problema de seguridad, porque en IPv4, cuando nació la IPv4, la versión 4, la seguridad no era algo que estuviera implícito porque no era necesaria. Cuando la red creció, evidentemente no solamente se hizo necesario, sino que hizo imprescindible la necesidad de incorporarle seguridad. Todos los protocolos de seguridad que vamos a ver en IP versión 6 también corren habitualmente en IP versión 4. Es decir, nacieron como parte de IP versión 6, pero ayudan en IP versión 4 a aumentar la seguridad. Los requests for comment. Bueno, podemos ver que tenemos unos cuantos requests for comment. El request for comment 2460 es el estándar, básicamente. Y después las asociaciones que trabajan directamente con IPv6, de los cuales Eliana es el que asigna los números. Hay un grupo de ingeniería, hay un grupo de trabajo de una task force responsable de los estándares. Digamos que la misma estructura que se tiene en el protocolo TCP/IP de origen se incrementó y mejoró con IP versión 6. ¿Qué es lo que hace? El proceso simplificado, básicamente es lo mismo. La estructura del IP versión 6 es la misma estructura que vimos con el IP versión 4. La diferencia es que es más simple. En el IP versión 4 hay un montón de campos que no utilizábamos, acá desaparecen, y van a aparecer con lo que se denominan nuevas cabeceras. Si yo necesito ejecutar una acción específica, después de la cabecera de origen, de la cabecera básica de IP versión 6, pondré otra nueva cabecera que va a decir lo que va a tener que ver con la función que quiero hacer. Y puedo tener una multitud de cabeceras una tras de otra. Con lo cual, si lo único que voy a hacer es transmitir un TCP, tengo una cabecera sola. Si yo aparte quiero rutear, darle seguridad o hacer un datagrama más grande, y tendré una sucesiva cantidad de cabeceras que van a ir explicando en cada caso qué es lo que quiero hacer. No hay fragmentación, hay alguna aplicación que me permite calcular el MTU mínimo que va a tener desde el origen hasta el destino, y me va a permitir que yo transmita con ese MTU mínimo desde la base, desde la máquina de origen. Yo le comenté alguna clase que cuando la fragmentación es realmente un problema, uno nota que se está cayendo el servidor porque el servidor está recibiendo datagramas fragmentados y los tiene que rearmar. Hay una enorme cantidad de trabajo, el servidor baja mucho el rendimiento, entonces uno de los objetivos del IPv6 es que llaman desde el vamos la trama mínima que no tenga que rearmar en el extremo, y con eso aumento la eficiencia del servidor. Julieta, adentro. No hay checksum, esto dejamos para el TCP/UDP, y el campo TTL, pasa a llamarse límite de saltos. Es exactamente lo mismo que en el IP versión 4, nada más que acá le pusieron otro nombre. ¿Cómo es el encabezado? Fíjense el encabezado. Tenemos mucho menos campos. 6 campos y 2 direcciones.
Versión, clase de tráfico, etiqueta de flujo, longitud de la carga útil, siguiente cabecera y límite de saltos. Una dirección de origen de 128 bits ahora y una dirección de destino, por supuesto, también de 128 bits. Para que se dé una idea, una de las cosas fundamentales en esto, en las direcciones, es la siguiente. Cuando yo tengo IPv4, dijimos que tenemos una dirección que yo voy a compartir en la red. Tengo una dirección pública y la puedo compartir con N máquinas de direcciones privadas dentro de mi red y tendré el servidor que correrá una aplicación particular que se llama NAT, que es capaz de traducirme las direcciones privadas en direcciones públicas. En este caso particular, y con esta cantidad de direcciones, nosotros vamos a ver que ya no necesito tener esa disyuntiva. En este momento ya le puedo asignar una dirección pública a cada una de las aplicaciones, no a cada máquina, sino a cada una de las aplicaciones que corro en mi máquina. Con lo cual, el proceso es mucho más simple. Pero bueno, veamos de qué se tratan todos estos campos. Bueno, versión, está claro, que es 6. Acuérdense que en el IP versión 4, el primer campo también era versión, en este caso 4, en este caso 6, que me va a decir cómo tengo que manejar el resto de los campos. Clase de tráfico, primer campo, 8 bits. Es similar al tipo de servicio que teníamos en el IPv4. Recuerda que habíamos hablado de un campo que me daba la prioridad y me daba el tipo de enlace que tenía que utilizar para conectar dos máquinas. ¿Por qué? Por el tráfico que estaba transmitiendo. Este es exactamente lo mismo. Nosotros vamos pasando de a poco de pensar en una red como que maneja un ancho de banda, un ancho de banda específico, con una red que requiere una calidad de servicio. Cuando yo necesito mandar un flujo específico de datos, y los datos son todos diferentes. Una cosa es mandar un archivo de datos, otra cosa es mandar voz, otra cosa es mandar video. Cuando yo estoy mandando diferentes flujos de tráfico, necesito diferentes calidades de servicio para cada uno de esos flujos. Bueno, las clases de tráfico están orientadas hacia eso. Me van a permitir, en lo posible, tratar de asignarle a la aplicación, al tráfico específico de esa aplicación, un camino, un tipo de enlace diferente según las calidades que yo necesite. Y después va a estar muy asociado esto, las clases de tráfico, con otros protocolos que vamos a ver después, con el MPLS, que es el protocolo líder en este momento, el protocolo que más se utiliza para transmisión de datos en este momento en el mundo, y que se basa en el tipo de clase de tráfico para diseñar la red y diseñar la calidad de servicio que necesita el tráfico en particular. Y también empieza a ver, si bien todavía en este no está implementado, es las notificaciones de congestión. Como dijimos, cuando yo tengo una red, uno de los problemas que puedo tener en la red cuando estoy trabajando con calidad de servicio, yo asigno a cada equipo que se conecta un ancho de banda que es estadístico. Si yo tengo 1 giga y tengo 10 usuarios, no le voy a dar 100 megas a cada usuario, sino que le puedo dar 300 megas a cada usuario, porque yo sé que los 10 usuarios no van a estar, o estadísticamente los 10 usuarios normalmente no están conectados simultáneamente. Bueno, cuando los 10 usuarios se me conectan simultáneamente, lo que voy a tener es que el switch o el router que está conectado con ellos no va a poder manejar todas las tramas que le estoy mandando. Y en ese caso, el equipo va a entrar en un estado que se denomina congestión. Vimos que parte de esa congestión trataba de solucionarla el campo que llamamos ventana en el TCP. Hay algunas otras herramientas, hay muchas herramientas para evitar esa congestión,
lo que se va a tratar con esa congestión es de bajar el tráfico en los extremos. Y reitero, si de repente me conectan 10, ya no van a tener 100 megas cada uno o 300 megas cada uno, sino que la red les va a asignar 50, no sé, una cosa por el estilo, para ir tratando de eliminar esa congestión. En este protocolo en particular, ya lo tenemos explicitado, ya empieza a trabajar con la congestión. Esto no necesariamente está en este momento en funcionamiento, pero ya está previsto el funcionamiento, está previsto el trabajo para nivel de congestión. Acá tenemos las versiones del IPv4 y IPv6, como habíamos dicho antes. El tipo de servicio tiene los mismos campos que el IPv6, nada más que lo que cambia es básicamente el nombre. Etiqueta de flujo, campo de etiqueta de flujo, el tercer campo. ¿Qué hace la etiqueta de flujo? Como le dije, depende del tráfico que yo tenga, voy a tratar de secuenciar los paquetes para que todos los paquetes de ese tráfico particular tengan un flujo lo más constante, lo más cercano a lo que yo necesito. Es decir, le voy a asignar a esos paquetes particulares una calidad de servicio que es el requerido para solucionarme eso. Todavía es experimental, pero ya estamos empezando a considerar que tenemos tráficos multimedia. El IP versión 4 está preparado para trabajar con datos, exclusivamente con bloques de datos, mientras que estos tipos de protocolos ya están trabajando, ya están pensados, asociándolos con transmisiones multimedia. Esto que estamos haciendo ahora. Yo estoy transmitiendo video, estoy transmitiendo audio y estoy transmitiendo datos en forma simultánea. Una de las posibles soluciones, lo ofrece en el IP versión 6, es el campo de etiqueta de flujo. Todo el flujo de los datos que están saliendo en este momento en mi red, si los routers intermedios lo aceptan, y van a tratar de optimizar el tráfico para este flujo. Este experimental está sujeto a cambios, pero básicamente está pensado para empezar a trabajar en sistemas multimedia. Longitud de la carga útil. El mínimo MTU que requiere IP versión 6 son 1280 bytes. Si el enlace es más chico, la fragmentación y el reensamblado la provee una capa inferior. Pero aparte, admite la posibilidad de hacer unas cosas llamadas jumbogramas, es decir, hacer datagramas IP versión 6 de hasta 4 GB de tamaño. Esto no está implementado para redes públicas, pero sí es factible implementarlo para redes privadas. Y llevan un encabezamiento, que es de este tipo, que vamos a ver, que son, como les decía, uno de esos encabezamientos sucesivos que arma el encabezamiento total del IP versión 6, y el tipo de opción es C2 en hexadecimal. Vamos a ver que las cabeceras están numeradas. ¿Cómo son las cabeceras de extensión? Las cabeceras de extensión trabajan de esta forma. Yo tengo la cabecera básica, y si llevo un segmento TCP, a continuación pongo el segmento TCP. Pero yo puedo querer mandar una cabecera de enrutamiento. Quiero que mi datagrama vaya por una ruta específica, con lo cual lo que voy a agregar después del encabezamiento básico es un encabezamiento de enrutamiento, y después el encabezamiento del segmento TCP. Fíjense que el encabezamiento de enrutamiento es el encabezamiento, o tiene el tipo 43, mientras que el encabezamiento de TCP es el tipo 6. Y yo aparte quiero agregarle seguridad a esa, entonces lo que voy a tener es un encabezamiento básico, voy a tener encabezamiento de enrutamiento, un encabezamiento de seguridad que me va a decir qué tipo de seguridad le voy a dar a estos datos. Entonces, esta es la forma que tiene el IP versión 6 de
con la pequeña cabecera que tiene, agregarle un montón de opciones que antes no teníamos. Lo que hago es, agrego cabeceras a continuación de la cabecera principal, y esa cabecera principal me va a decir qué es lo que tengo que hacer, y cuando me va a dirigir a la segunda cabecera, a la tercera, a las que ustedes quieran. Como veíamos, este es el campo siguiente cabecera, que me va a decir qué tengo acá a continuación. Esta es otra filmina, lo mismo. Yo tengo la cabecera básica, tengo un campo siguiente cabecera que me dice qué cabecera es esto, que a su vez tendrá un campo siguiente cabecera que me dice qué cabecera es esta, y otra cabecera. Y puedo tener así n cabeceras, creo que 8 dice la norma que son las máximas, y hay una norma que me dice cómo ir poniendo, cómo se arman las cabeceras, cuáles tienen más importancia, cuáles van más adelante, más atrás, pero básicamente la idea que tenemos es esta, es decir, tengo un montón de opciones de cosas que puedo hacer con este protocolo que no necesito ponerlo en el encabezado básico. Si necesito hacerlo, le voy a agregar un encabezado a continuación diciendo qué es lo que quiero hacer. Estos son los requests for comment de esas cabeceras. En estos requests for comment tienen cómo es la cabecera, cómo es la forma de la cabecera, qué datos lleva la cabecera, ruteo, fragmentación, autenticación, seguridad, opción de destino, no-next header, jumbogramas. Y estos son los tipos de cabeceras. Básicamente, los que estamos trabajando nosotros básicamente es las de enrutamiento, tipo 43, las de fragmentación, estos dos que son muy importantes porque son aquellas que nos van a dar la seguridad en los datos que estemos mandando. No hay más cabeceras, jumbogramas, y hay cabeceras básicas, la del TCP, la del UDP, y la del protocolo de control ICMP versión 6, que no tienen siguiente cabecera. Es decir, son siempre, cuando transmito un datagrama, las últimas cabeceras posibles. Primero voy a dar todas las opciones y como último tendré la cabecera del TCP. La cabecera del TCP o del UDP es exactamente la misma que vimos en la clase pasada. Es decir, no varía. Y bueno, este es un ejemplo con enrutamiento y demás. Estas son algunas cabeceras básicas. ¿Cómo serían? Un encabezado de fragmentación. Fíjense que los datos que lleva el encabezado de fragmentación son similares a los datos que nosotros tenemos fijos en el IP versión 4 cuando teníamos que fragmentar. Como acá ves, no es necesario, no debiera ser necesario fragmentar, la pongo como una cabecera opcional y me va a decir exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Primero, cuál es la próxima cabecera, después el desplazamiento de fragmentación, si es el último segmento o no es el último segmento, y la identificación del programa cuando estamos fragmentando. Acá tenemos una cabecera de ruteo, lo mismo empieza con cabecera siguiente, tipo de encaminamiento, cuáles son los instantes, y acá los datos específicos del tipo de enrutamiento que vamos a utilizar. Un encabezamiento de seguridad, este lo vamos a ver después con más detenimiento un ratito, empieza vuelta con el próximo encabezamiento y tiene todos los parámetros que necesitamos para autenticar un encabezado. Y otro tipo de seguridad, que es más complicada, más complejo porque esto encripta la información, donde en este caso hay una cosa realmente extraña, el next header lo tiene como el último campo. Pero bueno, cuando trabajamos con este campo que es el 51, el sistema va a buscar directamente al último bloque cuál es el next header. Límite de saltos, el último. Límite de saltos, el último bloquecito. Me pasé de largo. Es lo mismo que el time to live.
disminuye en 1 cada vez que pasa por un nodo, y cuando llega a 0, automáticamente se elimina y se envía un mensaje de error. Lo mismo sucede con los datagramas IP versión 4 y el ICMP del IP versión 4. Cuando el datagrama no llega a destino, el sistema de control del nodo detecta esto, cuando TTL es igual a 0, y le envía un mensaje a la máquina de origen diciendo su datagrama no llegó, no alcanzó el destino. Acá directamente trabajan con números. En el IP versión 4 teóricamente trabajaba con tiempos, cosa que nadie implementó nunca. Todo el mundo consideraba que cada salto era un segundo de duración. No es cierto, pero se tomó como norma, y acá directamente ya lo pusieron en forma numeral. Es una unidad cada vez que llego a un nodo. Cuando llego a 0, tiro la trama porque no llegó a su destino, y el ICMP del nodo manda un mensaje a la máquina de origen diciendo su datagrama no llegó. Tipos de direcciones. Básicamente tenemos dos tipos de direcciones. Unicast y Anycast son similares, y multicast es cuando yo hago una difusión de la trama, se lo mando a todo el mundo. Unicast son las direcciones públicas que nosotros conocemos en IP versión 4. Origen y destino, y solamente llega a la interfaz de destino. Mientras que Anycast es una forma particular de la Anycast, porque yo puedo designar algunas interfaces, un conjunto de interfaces donde esa información va a llegar. Pero reitero, es una forma específica de la Anycast y no se diferencia tampoco en el número de direcciones. Sí, con respecto a la multicast, donde lo que estoy haciendo es una difusión de la trama entre todos los de la red. ¿Cuál es la arquitectura de direcciones? No todas las direcciones están disponibles. De todas las que tenemos, vamos a tener un conjunto de direcciones que son similares a lo que conocemos como direcciones públicas de IP versión 4, y un conjunto de direcciones iguales que son las que conocemos o que tenemos puestas como direcciones privadas. El resto son reservadas para usos específicos. Cuando yo pongo una dirección de este tipo, 2000 igual/3, lo que estoy diciendo es, la dirección comienza con 2000 en hexadecimal, y los 4 puntos significa que todo el resto es 0. Acá voy a separar entre conjuntos de direcciones hexadecimales con 2 puntos, no con un punto. Pero si pongo 4 puntos, significa que todo el resto es 0. Y tiene CIDR, significa que la máscara de red de estas direcciones /3, que significa que la máscara de red va a ser 1, 1, 1, y el resto 125 ceros. Y tengo otro conjunto de direcciones que dijimos privadas, que habitualmente comienzan con F80, FE80 en hexadecimal, todo el resto ceros, y con una máscara de red /10. Voy a tener 10 bits de unos y el resto cero. Esas son iguales a las que nosotros consideramos como direcciones públicas y direcciones privadas. La dirección en realidad se arma de una forma diferente. Los primeros 48 bits, en general es el prefijo de ruteo, le va a decir al sistema cómo rutear la información. Voy a tener una identificación de su red, que son los otros 16 bits, y el resto, 64 bits, van a ser los identificadores de interfaz. ¿Qué significa los identificadores de interfaz? Y me está asociando con la aplicación que está corriendo sobre esa dirección. Ya no corremos a una máquina, no correríamos a una máquina, esto todavía se está implementando, pero la idea no es que yo le asigne una dirección a una máquina, sino que le voy a asignar una dirección a una aplicación de una máquina. Hay una norma también que me va a permitir pasar de la dirección MAC
de la máquina que está asociada con una dirección IP versión 6, y esa es la norma que puse acá, la EUI 64, que veremos en un instante. Perdón, con eso Como dijimos, la yo unicast local, la unicast local, hay un conjunto de direcciones, pero básicamente es la forma normal de direccionar, 2001 hasta 13FF16, que son las direcciones de los bond, de los enlaces centrales de los nodos. La de enlace local, como dijimos antes, empiezan con F80, 54, 10 bits con esto, que son los bits de la máscara, 54 todos ceros, y por último tengo los últimos 64 bits identifican la interfase que está conectando. Por supuesto no son ruteables, como dijimos, las direcciones privadas me van a permitir conectar a una red, y de hecho puedo llegar a rutear dentro de mi red si yo tengo una red armada con este tipo de direcciones, pero no son ruteables en Internet. Es decir, puedo utilizar el protocolo, puedo armar una red propia con estas direcciones, puedo rutear dentro de estas direcciones, pero con estas direcciones no puedo salir porque el nodo no me lo va a aceptar. Voy a necesitar en algún lado un NAT, una tabla que me va a administrar direcciones públicas con direcciones privadas. ¿Cómo son las políticas de asignación? Básicamente son estos. El IANA, que es el que asigna direcciones, le va a asignar a los diferentes proveedores de Internet. Estos son los grandes mayoristas de Internet, estos son los proveedores locales de Internet, y estos proveedores locales, en este caso para nosotros esto sería Telecom, en este caso, le va a entregar una dirección 2800/48 a las empresas residenciales, Dial-Up. Fíjense que en Dial-Up les entrega una sola dirección, en residenciales la máscara de redes /64, así que le va a dar, no sé, 2 a las 64 direcciones a cada casa, que debe ser lo que tengo acá, no sé. Por ejemplo, y esta es un ejemplo real. Una máquina asociada con Telecom que tiene a la salida del router tengo asociadas una dirección IPv pública, IPv4 pública, la 190.245.94.32, y a su vez ya tiene asignada una dirección pública de hiperversión 6. En este momento el 2800, 2141, 400, 105, D45, qué sé yo. Al que ustedes quieran, pero lo cierto es que ya nosotros en este momento en cualquier red de la Argentina vamos a tener asignadas una dirección pública de salida de nuestra red. Recuerden, direcciones privadas para adentro, direcciones públicas para afuera. Vamos a tener una dirección pública asignada para poder sacar nuestro tráfico, pero ya a su vez tenemos direcciones IPv6 porque esto evidentemente llegó para quedarse y vamos hacia la globalización de este sistema. Es el algoritmo EUI64. Bueno, es un algoritmo que dice que si yo no tengo direcciones, puedo crear una dirección IP versión 6 partiendo de una dirección MAC. Entonces, si tiene una MAC de este tipo, lo que hace es, si primero le coloca un 1 en el séptimo bit, si es 00 queda en 02, entonces le queda esta misma, nada más que en el primero es 02, y después lo parte en el medio y le agrega en el medio FF, FE, bueno, y que genera una dirección de 128 bits partiendo de una dirección MAC de 48 bits. Esta es la forma que tiene el sistema, porque cuando no hay ninguna dirección, le dice el sistema, cree una dirección partiendo de su propia MAC. Subredes. También hay subredes. Como dijimos, que tenemos un prefijo de red, y si yo, por ejemplo, pongo esta dirección de red, esta dirección es una dirección de red pública, /48, significa que comienzo acá y termino en esto. Es decir, tengo 2 a la 48 direcciones disponibles para esto. Como vemos, la cantidad de direcciones que tenemos es muy grande. Por ahora no hay cálculo
Por ahí hay un cálculo que no sé cuántas, si le corresponden algo así como 5.000 direcciones IP versión 6 a cada milímetro cuadrado de la Tierra, una cosa por el estilo. Lo cierto es que se presupone que no se van a acabar las direcciones, lo probable es que se acabe primero el protocolo y pasemos a un tipo diferente de protocolo antes de acabarse las direcciones IP versión 6 tal cual las conocemos. ¿Quiénes asignan las direcciones? El IANA. El IANA es el que asigna las direcciones a cada uno de los usuarios mayoristas. Y acá les puse cómo se asigna a los RIRs. Los RIRs son los mayoristas que les asignan a su vez direcciones a los ISP, Internet Service Provider, que son aquellos a los que nosotros le compramos el enlace Internet. Listo. ICMP versión 6. Esto lo vamos a pasar por encima, pero lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos el ICMP versión 4. Hay pequeñas diferencias. Está asociado con una forma más moderna de encarar las comunicaciones. Realiza diagnósticos, realiza funciones como esta, que es muy importante. Es en el ARP. Dijimos que el ARP, Address Resolution Protocol, era el protocolo que me permitía, dada una dirección IP, descubrir cuál era su dirección MAC. El IP versión 6 no utiliza el ARP, se utiliza un sistema que se llama descubrimiento del vecino, y el descubrimiento del vecino va a descubrir cuáles son las direcciones de las máquinas que están a los costados. Manda mensajes de error, mensajes informativos, mensajes de detección de vecinos. Estos son los que, esto que está acá, es lo que ustedes hicieron la otra vez en el práctico, el ping. Yo cuando hago un ping, lo que estoy haciendo es utilizando una de las funciones del ICMP, y esa función del ICMP lo que va a hacer es mandar una trama a esa dirección IP de destino que pusimos, una trama que yo puedo diseñarla, es decir, yo puedo decir cuál es el valor del campo de datos, de 64 hasta 1500, que es lo que ustedes quieran. Voy a mandar esa trama y voy a medir el tiempo que tarda esa trama en llegar a destino y volver, lo cual me da el tiempo de tránsito. Me da dos cosas básicas: primero, si la máquina está conectada, y segundo, me da el tiempo de tránsito. Vamos a ver también que esto tal vez tiene problemas de seguridad, porque si yo hago un ping, la máquina no lo acepta, yo me entero de que la máquina está prendida, y si me entero que la máquina está prendida y tengo malas intenciones, puedo intentar atacarla inmediatamente. Pero básicamente, estos van a ser los mensajes que dijimos, los pings, que me van a permitir detectar si tengo conectividad entre mi máquina y la máquina de destino, y cuánto tiempo tardo en ejecutar esa conectividad. IPsec. Y acá veremos la parte importante, o la parte que sí es totalmente diferente a lo que teníamos en IP versión 4. Tenemos dos tipos básicos de protocolos. Uno lo llamamos Authentication Header, autenticación del encabezado, y el otro, Encapsulated Security Payload. La diferencia entre estos es que este me va a autenticar un encabezado. ¿Qué significa autenticar? Me va a decir que ese encabezado es lo que dice ser. Para que la máquina que lo reciba pueda detectar que la información está viniendo de la máquina que dice mandar la información. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver que esto lo va a hacer agregándole un hash. Un hash es una especie de algoritmo de detención. Es un algoritmo que me va a permitir detectar, después lo vamos a ver, detectar si existen errores o no existen errores haciendo una cuenta. Es una división polinómica del encabezado, va a tener un resto, y ese resto va a ser el que se va a comparar en la máquina de destino.
es igual que lo que vimos en Ethernet, de un Wi-Fi, donde me sirven para ver si tenemos o no tenemos errores. El hash hace más o menos la misma función. Es decir, voy a tener un código de redundancia cíclica que me va a permitir detectar si hubo diferencias, hubo cambios desde el encabezado original al encabezado final. Pero hace nada más que eso, autentica. Mientras que el ESP tiene mecanismos de encriptación, va a poder mandar los datos en forma no clara. No solamente va a poder dar integridad, sino que va a dar confidencialidad. Entonces, el AH provee integridad y autenticación del mensaje, no lo encripta. El ESP provee confidencialidad al encriptarlo e integridad y autenticación, ¿no?, con el uso de los algoritmos que necesitemos. La asociación es esta, Security Architecture. Acá tienen las herramientas, el Request for Comment que define esto. Y tenemos dos formas de transmitir la información, modo transporte o modo túnel. Fíjense, modo transporte es cuando yo hago una VPN entre una máquina de origen y una máquina de destino. Mientras que en modo túnel, el que hace ese túnel es un servidor, un gateway, acá le llama key, que llega hasta el otro y este a su vez los distribuye. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica que voy a tener en estos dos modos, en que acá, en el modo transporte, las direcciones IP de origen e IP de destino no se pueden tocar, porque si no, yo no llegaría hasta la máquina de extremo. Mientras que acá, las direcciones IP de esta máquina se van a encapsular dentro de la dirección IP de esta máquina, porque esta máquina se va a conectar con esta máquina con sus respectivas direcciones IP. Pero adentro de la trama, yo voy a llevar la información IP de la máquina de origen y de la máquina de destino. Cuando llegue a destino, desencapsulo y se la mando a la máquina destino. Esta es la diferencia básica en modo transporte y modo túnel. En este utilizo las IP van a estar visibles, en este otro las IP de las máquinas no van a estar visibles. Solo la carga útil es modo transporte, solo la carga útil del paquete IP cifrada auténtica. A ver, vamos a ver esto. Fíjense esta filmina, esta extraña filmina. Yo voy a tener un datagrama que quiero mandar. Este datagrama, insisto, en este momento estamos hablando de IP versión 6, donde es obligatorio. Pero bien puede ser IP versión 4. Puede ser que este datagrama, en lugar de ser IP versión 6, sea IP versión 4. Y le agrego atrás el encabezado de seguridad. En IP versión 6, voy a decir que el próximo encabezado es el encabezado de seguridad y ahí se acaba la historia. En modo transporte, como dijimos, el encabezamiento IP no puede variar. Entonces, voy a tener el encabezamiento IP original, a continuación le pondré el encabezamiento de autenticación y después mandaré los datos. Y lo único que hago es autentico que la información viene de donde decimos que debe venir. Mientras que en el modo túnel, yo tengo que generar una nueva dirección IP y tendré, por supuesto, un nuevo encabezamiento AH respecto de esta dirección IP. Y esta información, que es esta la original, va como datos de este nuevo encabezamiento. En el ESP dijimos que vamos a encriptar la información. Entonces, en el modo transporte tendré un encabezamiento original, y después tendré headers y trailers y un autenticador. ¿Por qué? Esto va a ir en claro,
pero esto va a ir encriptado y esto me va a autenticar este encabezado y esta información. Si hago en modo túnel, hago exactamente igual que en el AH. Voy a tener una nueva dirección IP, que va a ser la dirección IP del nodo que se está encargando de darme la seguridad. Y adentro, como datos, tendré el IP header y los datos. Y de vuelta, tendré una zona que está encriptada, son datos no visibles sin tener una clave, y tendré una zona que está autenticada. Esta autentica y estos dos encriptan. Puedo hacer los dos, puedo unir los dos protocolos y autenticar y darle el ESP. Esto ya es una enorme cantidad de trabajo de máquina. El que más se usa en general es este. Este es relativamente simple de utilizar, requiere poca carga de trabajo, así que ese es el que habitualmente es el más común de utilizar. Los dos son factibles y los dos tienen sus propios encabezados. Y como dijimos, los vimos al principio de la clase, son de este tipo, Next Header, los parámetros, todos los parámetros, su número de secuencia, y este es lo que le decía, el hash, que es el campo que me va a autenticar el encabezado. En el caso, acá tenemos como el H está en IPv4 y IPv6, se puede usar de la misma forma. En el IPv4 va inmediatamente después del campo del encabezado IPv4 y previo a, por ejemplo, el TCP. Y lo puedo utilizar en modo transporte o en modo túnel. Exactamente igual que nosotros. Agregamos un nuevo encabezado, cosa que, como dijimos, no estaba prevista en el IP versión 4 original, pero evidentemente con las fallas de seguridad que tiene el IP versión 4 es una cosa de uso permanente esto ahora. Este es el encabezado de LSP. De vuelta tenemos los parámetros de seguridad, el número de secuencia, los datos variables, y como dijimos, el nombre del próximo encabezado lo tenemos como último campo en lugar de tenerlo delante de todo. Acá les puse el significado de cada uno de los campos. Y esta es la dirección donde podemos encontrar más datos de toda esta... más datos de seguridad de información. ¿Ok?